muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo mensaje. Les habla y les saluda como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua limpia de la palabra desde las tierras de Cervantes. Muy bienvenidos una vez más y muchas gracias por estar ahí atentos al mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Entre los 1000 temas que hay para compartir, nos ha parecido esta vez que sería bueno, muy bueno, tocar el tema que surge de los dos pasajes que leeremos a continuación, pasajes muy conocidos, muy predicados y también muy mal enseñados en las iglesias en el ambiente evangélico cristiano del día de hoy, y que con este programa aclararemos para usted. Tomaremos entonces nuestro estudio de Hechos capítulo 11, versículo 14, donde hablando de Pedro dice allí el texto: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y en Hechos capítulo 16, versículo 31, Pablo dice: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Me pregunto si en nuestra audiencia hay alguien que quizás no conoce estos pasajes. Y casi diría que todo el mundo que se congrega conoce esos pasajes, muchas veces predicados o muchas veces nombrados como promesas en su iglesia. Por eso, precisamente, hoy desarrollaremos nuestra tesis doctrinal y teológica en torno a estos pasajes y este tema de la supuesta promesa de Hechos capítulo 16, versículo 31. Muchos son los pastores que enseñan mal estos versículos, prometiendo lo que no existe, estimado oyente. Nosotros, que no somos menos, daremos entonces nuestra versión bíblica correcta y le pedimos que la compare con los pastores de su iglesia o con los pastores que usted conoce por ahí en otras iglesias, y luego, en su discernimiento espiritual, pueda usted ver realmente quién enseña la verdad. Expondremos entonces, primero, nuestra tesis, y segundo, expondremos detalladamente nuestras razones punto por punto para defender nuestra tesis. Así que, entremos en materia. Nuestra tesis, que demostraremos bíblicamente hoy, es que eso de serás salvo tú y tu casa no es una promesa para el día de hoy. Sí, ha oído bien. No se asombre, esas palabras fueron dichas para su día, son irrepetibles, o sea, no son para el día de hoy. Ese pasaje se está aplicando y enseñando mal en el día de hoy. Segundo, creemos que los pastores están enseñando mal y creando una falsa expectativa con ese pasaje en las personas de su iglesia con una promesa que no existe. Parece que existe, pero no existe tal promesa. El tema es grave y por eso nos ha parecido justo aclararlo en el día de hoy. Por lo tanto, expondremos la defensa de nuestra tesis con los siguientes argumentos que le ruego preste atención. Tome apuntes, repase el vídeo cuantas veces sea necesario y razónelos con cuidado antes de criticarnos. Entremos en el punto número 1 o la razón número 1 de nuestra tesis. Eso de creer solo en el Señor Jesús no salva a nadie. Se necesita algo más que simplemente creer en Jesús para salvarse. Escuche bien esto, estimado oyente. Creer en el Señor Jesús en el siglo I no era lo mismo que creer en el Señor Jesús en el siglo XXI. Repito, creer en el Señor Jesús en el siglo I no era lo mismo que creer en el Señor Jesús en el siglo XXI. ¿Por qué? El concepto de creer en el Señor Jesús en el siglo I no estaba contaminado como lo está hoy en el siglo XXI por causa de las sectas, las religiones, los malos predicadores del día de hoy y porque las personas no leen la Escritura. El concepto de creer en Jesús en el siglo I era algo totalmente diferente al creer en el Señor Jesús del siglo XXI. En el siglo I implicaba compromiso, implicaba dejar todo, implicaba doctrina apostólica correcta, implicaba comprender todo el significado que había detrás del personaje Jesús, implicaba incluso persecución, riesgo de muerte y radicalidad. En cambio, en el siglo XXI,
creer en el Señor Jesús solo es un simple concepto intelectual de que existió un personaje histórico o una simple frase religiosa repetida 1000 veces en las iglesias hasta el cansancio, pero sin ningún contenido espiritual ni cambio de vida en las personas, a tal punto que todas las religiones y sectas mal llamadas cristianas, todas dicen que creen en el Señor Jesús. Entonces, ¿son todos salvos en esas sectas y religiones por decir que creen en el Señor Jesús? Ni se le ocurra creer que eso es así, estimado oyente. Al contrario, todas esas sectas y religiones del día de hoy son falsas. Por lo tanto, por eso decimos que los pastores que predican que la salvación está simplemente en creer en Jesús es falso. Eso hoy no salva a nadie. Por lo tanto, escúcheme bien, estimado oyente. Si usted está en una iglesia donde tiene un pastor que repetidamente le dice simplemente que debe creer en Jesús o que deben aceptar a Jesús en el corazón para salvarse, eso es falso y eso no salva a nadie. Por lo tanto, si usted ha creído eso no le salva ni a usted ni a su casa. Y si usted ha confiado en eso de creer en el Señor Jesús o en eso de aceptar a Jesús en el corazón, sepa usted que eso no le salva. Es decir, usted no se ha convertido todavía, aún está en sus pecados, y si se muere en sus pecados, le espera la condenación eterna. Así de duro, así de real, así de verdadero, así de bíblico. Y por eso estamos aquí con este tema en el día de hoy. Por otro lado, eso de aceptar a Jesús en el corazón ni siquiera lo dice el versículo que hemos leído, ni está en ninguna parte del Nuevo Testamento. Es un invento americano. Por lo tanto, vaya este grito como voz que clama en el desierto para denunciar que estamos rodeados de pastores simplistas, inconversos, ignorantes, que no tienen ni idea del tema y que solo se dedican a engañar a otros por estar ellos engañados, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Vendrán hombres malos, engañadores, engañando y siendo engañados. Precisamente engañando y habiendo sido ellos mismos también engañados con eso de simplemente cree en el Señor Jesús y serás salvo, o acepta a Jesús en el corazón para que seas salvo tú y tu casa. Pero nosotros, desde el Ministerio Tinajas, decimos que eso no salva a nadie. Fíjese la gravedad del tema. Porque como usted bien sabe, el 99% de las iglesias y de esta audiencia está confiando o ha confiado en esa falacia de simplemente cree en el Señor Jesús para ser salvo o acepta a Jesús en el corazón. Pero para ser salvo hay que creer algo más que simplemente creer en Jesús. Hay que creer lo que dijo el Señor Jesús. Hay que creer el mensaje que dejó el Señor Jesús. Él mismo lo dijo. Id y predicad el Evangelio, y el que lo crea se salvará, y el que no lo crea se condenará. Así dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Más claro, imposible. Entonces, escuche bien. Cuando usted cree lo que Él dijo, el Evangelio, entonces sí usted está creyendo en el Señor Jesús. Repito, cuando usted cree lo que Él dijo, o sea, el Evangelio, entonces sí usted está creyendo en el Señor Jesús. Pero creer solo en Jesús como personaje religioso o histórico, como Salvador incluso, eso no salva. O sea, lo que salva no es el Señor Jesús simplemente, lo que salva es el Evangelio del Señor Jesús, que para eso lo diseñó. Si solo salvara a Jesús, no hubiera sido necesario el Calvario, es decir, no era necesario hacer la desgarradora obra de la cruz. Repito esto, si solo salvara a Jesús como personaje, no hubiera sido necesario el Calvario, es decir, no era necesario hacer la desgarradora obra de la cruz. Simplemente hubiera sido suficiente haber venido, haber hecho algunos milagros, decir cosas morales, originales y únicas, luego volver al cielo y punto. Entonces todo el que creyera eso de Jesús se salvaría. Mire qué fácil, mire qué sencillo. ¿Para qué sería necesario la crueldad del desgarro de la unidad divina en la cruz si la salvación es solo por creer en un personaje? La Biblia dice que la salvación es por creer un mensaje, no en un personaje. Repito,
La salvación, dice la Biblia, es por creer en un mensaje, no en un personaje. ¿Ve la diferencia, estimado oyente? ¿Se da cuenta qué lejos están los pastores de la verdad doctrinal y teológica de este tema? Por lo tanto, el pasaje de Hechos capítulo 16, versículo 31, es una parte de la verdad, pero no está ahí toda la verdad. Porque lo que en verdad salva, como ya hemos dicho, es creer el Evangelio del Señor Jesús. Y este argumento de nuestra tesis queda demostrado porque en el contexto de esos pasajes donde habla Pedro y Pablo, ellos dicen, por ejemplo, Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 36, que es anterior a Hechos capítulo 11, versículo 14, dice Pedro: Dios nos envió para anunciar el Evangelio de la paz. ¿Ve cómo Pedro tenía claro lo del Evangelio? Pablo también dice lo mismo y algo similar en Filipenses capítulo 1, versículo 5. Me gozo por vuestra comunión en el Evangelio que tenéis desde el primer día hasta ahora. Y ese primer día fue precisamente cuando Pablo, después del terremoto de Filipos, estando en la cárcel, en Hechos capítulo 16, versículo 31, Pablo predica el Evangelio de Jesús, con el cual se convierte el carcelero y todos los que estaban con él. ¿Ve cómo lo que salva es el Evangelio? ¿Ve cómo lo que encaja es nuestra tesis? No solo creer en Jesús salva. Este es el correcto estudio inferencial, contextual, a fortiori y bíblico de este punto. Sigamos con el desarrollo argumental de nuestra tesis. Si los predicadores dicen que simplemente hay que creer en Jesús para ser salvos o aceptar a Jesús en el corazón, entonces podríamos preguntarles, como gentiles que somos: Señor pastor, ¿qué cosa hay que creer de ese Jesús el judío? ¿Que fue un gran profeta judío? Creer eso no salva. ¿Que fue un hombre muy moral? Creer eso no salva. ¿Que fue un modelo de hombre perfecto? Creer eso no salva. ¿Que fue el salvador del mundo? Creer eso tampoco salva. Entonces, ¿qué cosa concreta hay que creer del Señor Jesús, el judío, para ser salvo este gentil? Pues ya lo hemos dicho, estimado oyente. Es necesario creer el Evangelio del Señor Jesús. Pero los superabundantes pastores simplistas del día de hoy no saben qué es esto que decimos. No estudian con profundidad para sacar lo espiritual del tema. Son simples. Hoy en día cualquiera es pastor. Tenga cuidado con estos pastores simples que le dicen que si usted cree en el Señor Jesús ya es salvo. Pero no es así. Reciba en cambio el Evangelio que predicamos y entonces usted sí será salvo. Para conocer el Evangelio concreto, detallado, verídico, jurídico, verdadero del Señor Jesús, que sí perdona los pecados y sí le salva, lo tiene usted en el vídeo anterior de la semana pasada, lo tiene en otros vídeos del canal y si quiere solicítelo por correo y se lo enviamos por escrito. Pasemos entonces al segundo razonamiento, al segundo punto, a la segunda razón de nuestra tesis. Estimado oyente, usted bien sabe que se ha enseñado y se enseña en la mayoría de las iglesias que si una persona cree en el Señor Jesús, dicen que eso es una promesa de Dios para usted, que automáticamente su casa será salva. Solo es cuestión de esperar, dicen ellos. Pero. Esa es una de las mentiras más grandes y frustrantes que corren por las iglesias del día de hoy en boca de los pastores. Ese pasaje está mal enseñado. No existe tal promesa para hoy, ni existe en la Biblia tal promesa como el automatismo. Es decir, por el hecho de que alguien se convierta, no significa que vayan a convertirse automáticamente al resto de la casa y que Dios los vaya a tocar de una manera especial para que también se salven. No. Esa teoría falsa de que si uno se convierte entonces su casa completa se salvará porque Dios lo ha prometido, eso es irracional, no es bíblico, no está en el pasaje y objetivamente hablando es falso. Eso no lo dice el texto para el día de hoy. Ese pasaje fue un texto solo para aquel momento.
Por el contrario, la Biblia enseña que la gente se salva por su libre albedrío, por su libre decisión de convertirse por medio del Evangelio, no por asociacionismo familiar ni automatismo. Así que esta supuesta promesa de Hechos capítulo 16, versículo 31, tan famosa, no es para nosotros. Por ejemplo, porque una esposa se convierta, no significa que un día el esposo Dios lo salvará, no. O porque se convierte una mamá, ya por ello los hijos automáticamente se salvarán, no. Y así podríamos seguir con las múltiples combinaciones familiares. Repito, la salvación no es automática, como dicen los defensores de esta famosa frase. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No. La salvación tampoco es robótica, o sea, solo para los que Dios eligió para la salvación, como dicen los reformados calvinistas del día de hoy. No. La salvación es individual, es libre, es voluntaria, es personal, es independiente de otro y sobre todo es exclusivamente por medio de las dos condiciones del Evangelio. Primera condición, arrepentimiento de los pecados, es decir, reconocer los pecados y abandonarlos. Segunda condición, apropiarse de la justicia caída en la cruz. Si alguien no cumple estas dos condiciones que siempre repetimos en el programa, no se salva. No porque yo lo diga, sino porque así lo manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15, entre otros pasajes que hay a lo largo de toda la Biblia. Por lo tanto, lamento decepcionarle. Pero esa enseñanza de que ahí en el pasaje de Hechos capítulo 11, versículo 14 y capítulo 16, versículo 31, hay una promesa de Dios para usted y su familia, es errado. Ahí no hay tal promesa para el día de hoy. Fue una promesa o fue un versículo solo para aquella circunstancia. Pasemos entonces al punto número 3, el argumento número 3 de nuestra tesis. Si nos fijamos bien y analizamos bien el pasaje, vemos que el pasaje está dirigido solo a hombres, solo a varones cabeza de familia. En el caso de Pedro, en Hechos capítulo 11, versículo 14, Pedro se dirige solo a Cornelio de Cesarea. Y en el caso de Pablo, en Hechos capítulo 16, versículo 31, se dirige solo al carcelero de Filipos. El pasaje no está dirigido a mujeres, ni a hijos, ni a hijas, ni a suegras, ni a niños, ni a esposas. Está dirigido solo a hombres, porque aquello era una sociedad patriarcal, y esa familia era una familia patriarcal. Es decir, lo que el varón decía, hacía o creía, entonces toda la familia le seguía y apoyaba lo que el varón decía. El hombre de la casa decidía y la familia le seguía. Esa es la realidad exegética del verso. Pero en esta sociedad occidental en que vivimos, tal cosa patriarcal no existe ni por asomo. Pero si uno se fija bien en el texto se refiere a que el que se convierte es el varón que luego arrastra a la familia. Y la familia, por esa costumbre patriarcal de seguir al varón, entonces cálidamente le sigue. Pero no dice el texto que el que se convierte es el hijo, o la hija, o la esposa. No. Eso no lo dice el texto literalmente. Por lo tanto, los pastores del día de hoy le están enseñando mal ese pasaje. Le están ilusionando, estimado oyente. Lo están sacando fuera de contexto, porque no es una promesa para todo el mundo. No es una promesa para esposas, hijas, hijos, suegras, hermanos, etc. No es una promesa para el día de hoy. Fue solo para aquella circunstancia en aquella sociedad patriarcal. Como Pedro y Pablo sabían cómo funcionaba la familia patriarcal, ellos entonces obviamente se dirigen solo al varón, se dirigen al cabeza, al líder del grupo familiar, y entonces el grupo seguía al cabeza, seguían al varón. Esa es la realidad, esa es la correcta interpretación. Es como si dijera Pedro: oye Cornelio, cree en el mensaje del Señor Jesús y también te seguirá toda tu casa.
Este tercer argumento que estamos diciendo es exegéticamente irrefutable. Así que olvídese de ese pasaje, porque este pasaje no es para usted, no es una promesa, era solo para Cornelio de Cesarea y para el carcelero de Filipos, que conste en acta. Pasemos ahora al punto número 4, el argumento número 4, o la razón número 4, por la cual defendemos que esta promesa no es para hoy en nuestra tesis. Si tomamos literalmente el texto tal cual está escrito, vemos que cuando estos varones se convierten, entonces al instante también todos le siguen y se convierten al momento. Así lo dice el texto en Hechos capítulo 16, versículo 32 y 33. Y todos los que estaban en su casa, enseguida se bautizó él, el carcelero, con todos los suyos. Y Pablo, para bautizarlos, evidentemente lo habrá hecho porque él consideraba que en verdad en ese momento todos se habían convertido. No va a bautizar el apóstol Pablo a inconversos. Es pura lógica, estimado oyente. Y en Hechos capítulo 11, versículo 15, con Pedro sucede exactamente lo mismo. Dice el texto: Cuando comencé a hablar, al instante cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos. ¿Puede ver nuestro argumento, estimado oyente? Se lo resumo. Cuando se convierte el cabeza, se convierten todos al instante en ese momento. Esa es la literalidad del texto. Pero. Hoy en día no se cumple esa instantaneidad. Y los pastores del día de hoy le enseñan mal y le ilusionan a usted con eso de que un día su familia se convertirá y será salva, cuando Dios quiera y afloje. Pero aquí dice el texto que la conversión de toda la unidad familiar es al instante. Pero los pastores no le hacen ver ese detalle. Es decir, que si una persona es salva, lo será también la casa al instante. Pero hoy no sucede eso, y no sucede precisamente porque esa promesa no es para hoy, no es para usted ni es para mí. Así que si se toma literalmente una parte del versículo, es decir, si cuando uno cree en Jesús es salvo al instante, entonces también debería cumplirse la segunda parte, y es que su familia debería ser salva también a continuación al instante. Pero eso no se cumple en el día de hoy. Entonces algo no encaja. Y lo que no encaja es la exégesis ignorante y errada de los pastores del día de hoy con esa falsa promesa de crea usted y se salvará toda su casa. Imagínese un diálogo más o menos así. Dice el carcelero: Oye, Pablo, me ha entrado temor por lo que he visto. Dime, ¿cómo puedo ser salvo de la ira de Dios? Entonces Pablo le dice: Si crees en el Señor Jesús y su Evangelio, serás salvo tú y también tu casa. Entonces el carcelero le dice: Está bien, Pablo, lo creo. Y la familia que los estaba escuchando, que estaba allí, dijeron: Nosotros también lo creemos contigo y te seguimos. Y entonces Pablo los bautizó al momento a todos. El mismo diálogo, estimado oyente, y los mismos hechos sucedieron entre Pedro y Cornelio en Hechos capítulo 11, versículo 14. Ahora sí encajan las piezas de todo este tema y encaja la defensa de nuestra tesis, que conste en acta. Si la promesa es cree tú y será salva tu casa, entonces, ¿por qué no se convierten hoy todos en el mismo instante que se convierte la primera persona de la familia? Tal como sucedió en el caso de Cornelio y del carcelero, que todos se convirtieron al momento. Pues no sucede porque lo sucedido en Hechos capítulo 11 y capítulo 16 no es para ahora. Solo fue para aquel momento, para aquella familia patriarcal. Así que si usted se agarra de esa promesa que no es para hoy, lógicamente no funcionará. Y de hecho no funciona. Y por eso hay tanta gente frustrada en las iglesias, al no ver su familia convertida ni esta promesa cumplida. En primer lugar, porque ellos no se han convertido. Porque donde se predica esta falsa promesa, también se predica un falso evangelio.
Por lo tanto, es lógico que no haya ni conversión de la persona, ni se convierta tampoco toda su familia. Y si estamos hablando de un verdadero convertido por medio del verdadero evangelio, su familia se salva uno a uno, pero cada una de esas personas, cada uno de los integrantes de la familia, cumple las dos condiciones del evangelio. Hemos visto en nuestro ministerio que muchas personas se han convertido por nuestro trabajo ministerial, pero sus familias no se han convertido enseguida y ni siquiera algunos se han convertido todos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Falla la palabra de Dios? No, porque la salvación es individual para todo aquel que cumple las dos condiciones. Y en las iglesias, el que falla es el predicador del día de hoy, que ha enseñado una promesa a usted que no existe. Ahí está el fallo. Así que, estimados oyentes, olvídense de ese pasaje de Hechos capítulo 11, versículo 14 y capítulo 16, versículo 31 que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Eso no es una promesa para el día de hoy. Olvídese de ella y descanse. Que conste en acta. Pasemos ahora al punto, razón o argumento número 5 de nuestra tesis. En ese versículo no está todo el plan de salvación. Escuche bien, en ese versículo se dice solo una parte del todo, pero no se dice todo lo que se necesita para ser salvo. Ese pasaje es una sinécdoque. Recuerde de programas pasados donde hemos hablado de este tema. Una sinécdoque es una parte de un todo. Es decir, por creer solo en el Señor Jesús, uno no es salvo. Creer en el Señor evidentemente es una parte de lo que hay que creer, pero no es el todo, no es el evangelio completo. En realidad, el versículo tiene inferencialmente mucha información comprimida y oculta que no se dice en el verso, sino que subyace en el verso y tenemos que hacer que emerja del verso. Es como que ese versículo fuera un versículo zip o un versículo rar. Es decir, informáticamente hablando, es como si fuera un archivo comprimido. Ahí en ese pasaje solo dice: cree en el Señor Jesús, pero todo lo demás no está a la vista. No se dice nada más. Es como que ese es solo el nombre del archivo, pero no todo el contenido del archivo. El resto está debajo, está comprimido, está escondido, y necesitamos sacarlo a la luz, y es lo que estamos haciendo precisamente hoy aquí. Al igual que en informática, si el archivo comprimido no lo abrimos, no podremos hacer uso correcto de él. De la misma manera sucede con este versículo comprimido de Hechos capítulo 16, versículo 31. Si no lo abrimos, si no lo descomprimimos, si no lo profundizamos, si no vemos lo inferencial del verso, si somos simples como los pastores del día de hoy y no nos sumergimos en las profundidades de las Escrituras, entonces no podremos entenderlo correctamente y nos engañarán. Así que a continuación haremos un nuevo ejercicio. Haremos una descompresión de ese versículo comprimido y entonces el versículo quedaría más o menos así. Mire la pantalla. Cuando una persona cree lo que el Señor Jesús mandó creer, es decir, creer el Evangelio, entonces esa persona se salva. Y en consecuencia, las personas de su casa pueden también ser salvas si deciden libremente creer lo que la persona también había creído. Repase lo que he dicho. Esa es la descompresión correcta de ese versículo de Hechos capítulo 16, versículo 31. Entienda esta lección de interpretación bíblica que le regalamos hoy, estimado oyente. Aprenda esta lección que enseñamos constantemente en el canal, la ley de la inferencia y la ley de la parte por el todo, para que usted no se deje engañar por los ignorantes pastores del día de hoy que no estudian en profundidad ni con revelación este tema ni las Escrituras, a pesar de tener títulos y haber ido a seminarios que no les han servido de nada. Fíjese bien. Le inventan a usted una promesa, le ilusionan con esa promesa, usted queda frustrado por algo que no existe. ¡Qué triste! Lo único que hacen con ese versículo es engañar a la gente,
es cargar a la gente, es producir frustración en la gente al ver que no se cumple. Y en muchos casos la gente hasta llega a renegar de la fe, haciendo a Dios mentiroso y culpable, y atribuyéndole a Dios la responsabilidad de no haber salvado a las personas de su casa. Cuando en realidad, la responsabilidad de la salvación es individual, depende de la libertad del hombre y de que el hombre cumpla las dos condiciones bíblicas para ser salvo. Punto. Pasemos ahora al punto número 6, la razón número 6 o el argumento número 6 de nuestra tesis. Y para terminar esta parte del análisis, debemos decir que toda persona que ora pidiendo a Dios que salve a su familia, está orando erradamente. Esa oración no debe hacerla nunca más, estimado oyente, porque esa oración que usted dice más o menos así: oh Señor, te pido que salves a mi hijo. Oh Señor, te pido que salves a mi esposo. Oh Señor, te pido que salves a mi suegra. Etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, con esa oración usted está ofendiendo a Dios y está haciendo a Dios culpable y responsable de la no salvación de su familia. Es como que Dios estuviera negándose o resistiéndose a dar la salvación a las personas, cuando es precisamente todo lo contrario. Es Dios quien quiere salvar, pero Él respeta la libertad humana. Y si alguien no se salva, no es porque Dios no lo quiera salvar, sino por la terquedad, la arrogancia, el orgullo y la resistencia a decidirse por parte de la persona de recibir el Evangelio. Así que si usted se ha convertido por medio del verdadero Evangelio, usted solo debe orar pidiendo paciencia a Dios para que no le quite la vida a su familia. Eso es lo único que usted tiene y puede orar. Y ellos así tengan tiempo de decidir convertirse por medio del Evangelio. Si usted le pide a Dios insistentemente que salve a su familia, como ya dijimos, está orando equivocadamente. Usted le estaría reclamando una promesa a Dios mal enseñada por sus pastores y estaría pecando. Y usted estaría aún encima ofendiendo a Dios, reclamando que salve a su familia. Tenga cuidado. ¿Se da cuenta lo grave que hay en esta oración mal enseñada? ¡Oh Señor, salva a los míos! No ore nunca más así, estimado oyente. Simplemente pídale paciencia a Dios por su familia. Como dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Entended bien esto, que la paciencia de nuestro Señor es para alcanzar la salvación. Ore que no le quite la vida. Ore a Dios por su familia, que tenga paciencia. Eso es todo lo que usted debe orar por los suyos. Y entre tanto, usted cuando pueda, cuando sea oportuno, predíqueles y muéstreles el verdadero Evangelio. Que conste en acta. Pasemos ahora al punto número 7, a la razón número 7 o el argumento número 7 de nuestra tesis, que dice que ese pasaje de será salva tú y tu casa no es para hoy. Para terminar, debemos decir que hay que tener mucho cuidado con el tema de las promesas bíblicas, y es necesario diferenciar bien entre las promesas de salvación, las promesas hechas solo para Israel, no para la Iglesia, las promesas generales solo para los convertidos, y las promesas particulares que vemos en la Biblia. Veamos algo resumidamente. En cuanto a las promesas de salvación, esas se cumplen siempre 100%, si una persona cumple las condiciones que Dios pone para salvarse. En cuanto a las promesas mal tomadas del Antiguo Testamento, que son solo para Israel, no para la Iglesia, eso es otro tema errado que bien merecería otro programa completo. Pero en resumen le digo esto: las promesas del Antiguo Testamento son solo para Israel, no son para la Iglesia. No se deje engañar con eso de que son para usted. En cuanto al resto de promesas generales que encontramos en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento, Dios no siempre, ni en todos, cumple sus promesas generales. Dios es soberano. Y no todas las promesas de la Biblia son para el cristiano. Dios se reserva la soberanía de responder a sus promesas generales cuando quiere, porque si no, incluso los impíos podrían tomar esas promesas creyendo que son para ellos, cuando Dios no oye al impío si el impío le dijera:
Yo tomo esta promesa que está escrita en tu palabra y tienes que cumplirla, manipulando así a Dios y buscándolo solo por lo material, como hacen siempre. Y en cuanto a las promesas particulares con nombre y apellido que hay en la Biblia, esas promesas son irrepetibles, así que por mucho que usted las tome, no las tome porque no son para usted, no se cumplen. Simplemente por poner un ejemplo. Si una mujer toma la promesa de Sara de tener un hijo, eso no es para usted, ni se va a cumplir. En fin, mucho habría que decir de este punto de las promesas bíblicas. Simplemente cerramos tocando el tema de las promesas porque los pastores del día de hoy enseñan mal y frustran a la gente con las promesas bíblicas y aún encima le cargan, diciendo que si no se cumplen esas promesas es porque usted no tiene fe. Cuando en realidad la exégesis correcta es que la grandísima cantidad de promesas bíblicas no son para tomar. Todo está en la soberanía de Dios. Dios cumple sus promesas, pero no en todas las personas cumple sus promesas. Repito, Dios cumple sus promesas, pero no en todas las personas cumple sus promesas. Que conste en acta. En conclusión, tenga cuidado con la mala interpretación de estos pasajes de Hechos capítulo 11 versículo 14 y Hechos capítulo 16 versículo 31, porque le han engañado con eso de cree y será salva toda tu casa. Olvídese de esa promesa. Esa promesa no es para usted ni para el día de hoy, no es para nosotros. Su familia se convertirá no porque usted haya creído, sino porque ellos se conviertan voluntariamente obedeciendo las dos condiciones del Evangelio. Así que tenga cuidado con la frustración y cuidado con su pastor que le ilusiona con una promesa que no existe. La salvación depende de la persona, no depende de Dios. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, brevemente una vez más con el tema polémico de hoy. Repase el vídeo y para preguntas, comentarios o demás cuestiones, escríbanos. nicos@gmx.es. Ha sido un honor compartir con usted una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, de parte de este expositor bíblico, Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España, para todo el mundo latinoamericano, en Europa, Australia y España, y para las 3 partes del continente americano, un potencial de unos 500 millones de personas. El segundo idioma más hablado del mundo, al cual tenemos el privilegio de enseñarles la verdad desde este programa. Será entonces, estimado y fiel oyente, hasta nuestro próximo programa Encuentros.